Calero para Real Madrid Televisión. Por tu experiencia, has ganado 2 veces este título, estás a 2 partidos de los 300 con el Real Madrid. Por toda esa experiencia que acumulas ya, ¿qué dirías que es lo más importante a nivel individual para ti y a nivel colectivo del equipo del Real Madrid de cara a ese partidazo de mañana? Gracias. Primero, buenos días a todos. Bueno, un partido que define una eliminatoria. Sabemos lo importante que es ganar mañana, que es estar concentrados, trabajar duro. Como siempre digo, para mí es un placer seguir formando parte de este equipo, seguir cumpliendo partidos, seguir cumpliendo metas, objetivos a nivel grupal, personal. Pero bueno, uno siempre intenta dar el máximo a nivel individual, pero lo importante es el grupo, que estemos bien, que estemos fuertes, que todos trabajemos en defensa y en ataque para que sea una linda noche y poder clasificar. Hola Fede, aquí al fondo, Abraham Romero, El Mundo. Te quería preguntar por tu nueva posición. Has jugado ya de prácticamente todo, creo que te falta portero, central y delantero. ¿Cómo te ves y si te ves con futuro en esa posición? Bueno, por ahora contento de que estoy haciendo las cosas bien en esa posición. Obviamente sabemos que estoy jugando porque otros compañeros también, como Carva, que está lesionado, como Lucas, que también pasó por una lesión, y bueno, y faltan jugadores y me ha tocado responder a mí en ese puesto. Creo que lo hice bastante bien el tiempo que me ha tocado jugar ahí. Como siempre digo, intento aportar mi granito de arena dando el máximo, trabajando, intentando llegar al ataque, intentando defender. Al final, bueno, estoy dispuesto al equipo, dispuesto al entrenador, a lo que él quiera. Obviamente, si en el futuro no tengo muchas chances de jugar en el medio, te aseguro que voy a jugar de lateral. Es una posición que estoy disfrutando, como te digo, es todo nuevo y al final también estoy contento, estoy aprendiendo y como siempre digo, sigo jugando, sigo estando en el 11 y eso para mí es importante. Hola Fede, aquí al fondo, José Aguado de La Razón. Quería preguntarte por eso, ¿cómo aprendes los trucos de una posición? ¿Preguntas a los defensas? ¿Estudias? ¿Cómo lo haces? Intento, bueno, al final tengo jugadores que para mí son una gran imagen, que justo son esos dos, que son Dani y Lucas, que son referentes de este club, son jugadores que han ganado todo aquí, han hecho historia, han dejado su huella, son leyendas de Real Madrid. Y bueno, yo obviamente intento admirarlos, intento aprender, no solamente como jugadores, sino también sigo aprendiendo como referente y capitanes que son ellos. Intento sacar el mayor fruto posible mientras estén acá, mientras estén conmigo. Y bueno, y también intento dar el máximo en la posición que me toque jugar y creo que eso también ayuda a uno a aprender, a abrir un poco la cabeza, a abrir las ideas y bueno, y seguir aprendiendo nuevas cosas. ¿Qué tal, Fede? Iván Martín de Oki Diario. Hay mucha polémica con el tema arbitral. Yo, como uno de los protagonistas que eres de ese vestuario, te quería preguntar si vivís de una manera diferente un partido de Champions que un partido de Liga por el árbitro. Bueno, siempre dije que yo no soy quien para juzgar a un árbitro, para juzgar a otra persona que también está haciendo su trabajo. Al final somos todos humanos, podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas bien. Al final los árbitros también se les critica mucho y cuando se les hace las cosas bien jamás tampoco se les halaga cuando tienen buenos partidos, cuando hacen cosas correctas. Yo lo único que puedo hacer y preocuparme es por estar a disposición del equipo, es para que, como uno de los capitanes, uno de los referentes, es que el grupo entienda que nosotros tenemos que seguir pensando en nosotros, seguir trabajando, seguir dando el máximo para ganar, para darle título a este club, que eso es más importante y eso es una preocupación grande, darle lo mejor a este club, ganar título a fin de año y creo que eso es lo más lindo y es por lo que uno está acá, por defender este escudo de Real Madrid y por dar todo dentro del campo. Hola Fede, ¿qué tal? Aquí detrás Juanma Sánchez de Radio Nacional. Este año lleváis muchas tarjetas amarillas, mañana hay 6 jugadores sancionados. Se entiende que en el campo estáis a muchas pulsaciones, pero nunca había un árbitro que por una protesta cambiara de opinión. Como capitán, no sé si lo has hablado con los compañeros y si vais a intentar no protestar para no perjudicar al equipo. Muchas gracias.
No, yo jamás le diría a un jugador que no protestara o que no actuara de tal forma, porque creo que los jugadores vivimos, como vos decís, el partido estamos a 1000, estamos con la sangre caliente y obviamente hay jugadores que lo viven de una forma, hay otros jugadores que lo viven de manera diferente. Yo lo que quiero es que son jugadores que se dejen el alma dentro del campo y bueno, en este caso, como pasó con Jude el anterior partido, yo lo quiero siempre así. Es un jugador que demuestra carácter, que demuestra que siempre quiere ganar, siempre quiere pelear y esta vez le ha tocado que le sacaran roja a él, pero bueno, yo contento de que un jugador siempre esté dando ese máximo, demuestre esa garra dentro del campo y obviamente lo vamos a acompañar, lo vamos a abrazar y bueno, como le pasó a él, le puede pasar a otro, entonces tenemos que seguir como equipo unidos. Fede aquí, Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. El otro día ha dicho Guardiola que cree que el Manchester City tiene 1% de posibilidad de clasificación. Por el resultado de la ida, por la definición ser en el Bernabéu, ¿ves el Madrid con 99%? Gracias. Yo me veo muy feliz del gran partido que hicimos en la ida. Me veo obviamente con mucha fe, con muchas ganas, muy motivado porque al final veo cómo está trabajando el equipo, veo cómo están mis compañeros de ganas, veo cómo están entrenando todos estos días, entonces eso da una tranquilidad muy grande porque sabes que el equipo va a estar bien, va a estar concentrado, que todos están dispuestos a dar el máximo, como te digo, los delanteros están dispuestos a defender y los defensas estamos dispuestos a hacer más que defender, a atacar también, entonces eso es lo que a mí me genera tranquilidad y también me genera mucha confianza para poder clasificar. Hola Fede, soy Şenhan Boleli, Ahrinci Anadolu de Turquía. Una pregunta sobre Arda Güler. Sé que eres un muy buen amigo de Arda. Me gustaría saber qué tal está su ánimo, porque últimamente no juega, no tiene mucho tiempo, pero dentro del equipo, como amigo, ¿cómo lo ves? Espectacular. Al final es un joven que llegó recién, que bueno, al final tiene mucha trayectoria, tiene mucho futuro aquí en el Real Madrid. Para nosotros es un placer que esté acá ocupando un lugar dentro de los 25 de Real Madrid. Tiene todas las cualidades para ser ídolo de este club, para dejar una huella en el Real Madrid. Nosotros como compañeros, todo el equipo, tenemos que acompañarlo, ayudarle. Al final todos los jóvenes, o por lo menos desde mi punto de vista cuando yo llegué, he pasado por lo mismo. La mayoría de los jugadores, de los jóvenes que han triunfado en el Real Madrid, le han tocado salir cedido, le han tocado estar en el banquillo, le han tocado esperar muchos partidos y al final obviamente no es lindo, no es lo mejor para un jugador, pero al final eso es lo que te hace más fuerte, lo que te hace madurar, lo que te hace crecer para que el día de mañana cuando te toque afrontar muchos partidos en este club y con tanta presión, él seguramente va a estar preparado. Ya lo está, pero bueno, creo que todo tiene un porqué. Todo tiene un sentido y creo que Arda está muy preparado para triunfar acá. Acá Fede, Dario Araujo para Caliente TV. En la mayoría de eliminatorias pasadas casi siempre se ha ido con el resultado en contra, esta vez con el Gran City el resultado es a favor y siempre se ha hablado de las noches mágicas y remontadas en el Bernabéu. ¿La sensación de esta eliminatoria en la vuelta es diferente teniendo el marcador a favor? Gracias. Sí, porque obviamente no tenemos que salir a remontar, o por lo menos por ahora. Por lo menos en ese punto estamos un poco más tranquilos. Pero bueno, al final lo importante, como dije recién, es salir concentrado, salir fuerte, intentar que sea una linda noche, intentar que sea una noche recordada por todos los madridistas, que sea otro partido que nos acerque más al título más lindo de todos acá, que todos queremos. Y bueno, apoyarnos entre los jugadores y la afición, que estemos unidos y que bueno, que todos tiren por el mismo lado, que bueno, como te digo, ojalá pueda ser una linda noche. Últimas dos preguntas. Hola Fede, ¿qué tal? Yo, el del Río del diario Marca. No sé si lo habéis hablado en el vestuario y os creéis ese 1% de posibilidades que le da Pep a su equipo de pasar la eliminatoria, pero ¿qué es más peligroso? ¿Este City que parece que viene sin nada que perder o el que venía aquí con las cosas claras, con la idea de dominar con el balón, de cansaros mentalmente? Yo, mi punto de vista es que al final son diferentes equipos, eso es verdad. Capaz que hace unos años es verdad que tenía un mayor control de juego, que podía tener una mayor presión, atacaban mejor. Pero es verdad que yo también creo que también cambiamos nuestra actitud. Real Madrid cambiamos la forma de jugar,
Creo que hemos hecho un buen partido en Inglaterra, eso nos permite estar un poco más tranquilo acá. Creo que eso también habla de la madurez de los 11 jugadores que hemos trabajado allá, de los que han salido en el banco, creo que lo han hecho espectacular. Y eso obviamente, siempre capaz que miramos para el lado del Manchester City, si está bien o está mal, pero también tenemos que mirar para nuestro lado y bueno, estar orgulloso de que hemos mejorado en muchas cosas, muchas facetas, en ofensiva, en defensiva, entonces tenemos que estar contentos también de lo que hacemos nosotros. Última pregunta, last question. Hola Fede, acá atrás. Eufel Frederico para Mundo Deportes Colombia. Dada la coyuntura de las lesiones que ha sufrido el equipo, has jugado en distintas posiciones, has tenido bastantes roles en los cuales has destacado, has aportado seguridad, asistencia y goles. ¿Sientes que todo el ser tan polifuncional te ha ayudado a ganarte la capitanía del club? ¿Y qué sientes cuando portas ese brazalete de capitán en la cancha? Gracias. Mucho honor, primero que nada, mucho honor de poder tener la cinta que tantas estrellas, tantas leyendas de este club han tenido en sus brazos. Para mí también, obviamente, es una presión linda de ser esa imagen para mucha gente y sobre todo para el vestuario, que al final en este vestuario hay muchas figuras, muchas estrellas y a veces es difícil capaz que intentar dialogar de determinada forma. Al final uno, siendo capitán, tiene otra imagen, te miran diferente y eso también creo que genera un respeto hacia el equipo. Entonces es un orgullo tremendo, como te dije recién, intento seguir aprendiendo de los que hoy son capitanes, Dani, Lucas Vázquez. Ellos son los que también me dan todos los días un mini consejo, siempre me dan una ayuda, siempre están a disposición para que yo siga aprendiendo, siga sacando pequeñas palabras, pequeñas arengas en los vestuarios. Y bueno, eso me hace crecer no solo como capitán, sino como persona y como ser un referente de este grupo.